sistema actual de pensiones se instala en 1981, durante una ola de privatizaciones en plena dictadura militar, cuando los trabajadores y trabajadoras del país se encontraban golpeados y desorganizados, por lo que no hubo ninguna resistencia. José Piñera fue la cabeza pensante de todo esto, el mismo que creó el Plan Laboral en el 79 y hermano de Tatán y del Negro. Su propuesta: administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP. Para convencer que este nuevo sistema era mejor que el anterior, fue necesaria una fuerte campaña de propaganda, en donde se decía que las AFP le darían un mejor futuro a los trabajadores y trabajadoras del país. De hecho, este nuevo sistema prometía que, al momento de jubilarse, el trabajador recibiría una pensión igual al 70% de sus últimos sueldos. Es decir, si ganabas 400 lucas, recibirías como pensión 280.000 pesos. ¿Cómo pasaría esto? A lo largo de su vida, un trabajador entrega el 10% de su sueldo a las AFP en forma de ahorros. Estas los invierten en empresas nacionales e internacionales, con el fin de maximizar estos recursos. Así, al momento de jubilarnos, contaríamos con más dinero del que entregamos, gracias al mágico mundo del mercado financiero. Como dijo José Piñera, todos nos transformaríamos en accionistas. Los trabajadores chilenos son dueños de un pedacito de Samsung, Coca-Cola, Apple, una fraccioncita de todas las mejores empresas del mundo. Sin embargo, la promesa de las AFP no está ni cerca de cumplirse. Al año 2013, las jubilaciones fueron en promedio de 183.000 pesos y apenas alcanzan el 30% de los sueldos. Además, como las condiciones laborales son tan precarias en nuestro país, son muy pocos los beneficiados por este sistema. De hecho, el 80% de las personas entre 55 y 65 años que están prontos a jubilar recibirán una pensión menor a 150.000 pesos. E incluso peor, gran parte de los trabajadores no superará la pensión mínima garantizada. Y casi la mitad de la población no obtendrá ningún tipo de beneficio, por lo que dependerán únicamente de plata del Estado. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra plata? Efectivamente, los ahorros ingresados a la AFP sí aumentan, pero esas ganancias no llegan a los trabajadores. La diferencia es abismante. Mientras la rentabilidad de las AFP llega al 30%, el fondo de los trabajadores crece apenas un 5%. ¿Y dónde es que invierten las AFP nuestra plata? Las AFP invierten nuestros ahorros en grandes empresas, como Cencosud, Enersys, Endesa, Falabella, Copec y Colbún. También destinan una parte a instituciones financieras, como el Banco Estado, el BCI, el Banco Santander, entre otros bancos y aseguradoras. Somos nosotros quienes les prestamos la plata a las AFP y estas a las grandes empresas, que a su vez nos venden productos caros y nos prestan nuestra misma plata. Si lo vemos así, parte de la plata que el banco nos presta en créditos de consumo a una tasa del 30, 40, incluso 50% son en realidad nuestros mismos ahorros. Así es como hacemos más ricos a empresarios y especuladores a costa de nuestro trabajo, mientras nuestros abuelos y papás o nosotros mismos tendremos pensiones miserables. En definitiva, este sistema previsional no fue diseñado para asegurar pensiones dignas, como se nos dijo en un momento, sino que consiste en la entrega de enormes capitales a los grandes grupos económicos, por medio del ahorro forzoso de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Y cuál es la solución a esta estafa? El actual gobierno propone como solución una AFP estatal, planteando que tendría un sentido público y se preocuparía de dar buenas pensiones sin la intención de lucrar. Pero de todas formas se tendría que regir por la misma lógica de las otras AFP. Cada trabajador tiene que ahorrar por sí solo para su pensión, y esa plata se la seguirían prestando a los mismos, sin asegurar que las pensiones vayan a mejorar. Nosotros, en cambio, proponemos un sistema solidario de reparto, en donde los trabajadores, el Estado y los empleadores tengan que aportar a las jubilaciones. Este es el sistema que funciona en casi todo el mundo, con buenos resultados. Solo en Chile y unos pocos países existen las AFP, que han sido un fracaso para los trabajadores y un gran botín a los sacrificados empresarios del mundo. La única forma de terminar con el robo del producto de nuestro trabajo es organizándonos y haciéndonos cargo de nuestro futuro.